Bien, sean bienvenidos a la etapa 2.5 de la metodología del proyecto que ustedes están realizando en la materia que están llevando con un servidor. Para esto les vamos a compartir. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué es lo que estamos nosotros llevando a cabo? Bueno, lo que nosotros estamos llevando a cabo es, pues, ir paso a paso cubriendo las diferentes etapas que nos van a permitir de alguna manera trabajar los diferentes aspectos del proyecto. Entonces, por eso es importante que tú vayas dándole seguimiento a todo lo que estamos realizando. Les voy a compartir en dónde vamos nosotros. Nosotros ya cumplimos con el apartado número 1, que implica problema y alcance. Estamos desarrollando la descripción del proyecto, mencionando la disciplina, los objetivos del proyecto, el entorno empresarial, así como también los recursos de acuerdo a las 6 M's. Ahora lo que vamos a abordar nosotros es la metodología. Para esto ya la voy a cubrir yo y vamos a copiar esa información en el avance que tenemos hasta la parte final. Este es el archivo que yo llevo, ¿eh? Tú trabaja con el archivo que ya me reportaste en la plataforma la última vez que trabajaste tú, avance. Entonces, ya tengo qué es la metodología y ahora lo que voy a hacer es compartirles el prompt para que de esta manera ustedes puedan ver en qué consiste. Y entonces el prompt ya lo tienes tú aquí en pantalla y te señala, ¿verdad? En el caso de la asignatura de Contaduría Pública, estamos viendo la metodología planear, hacer, verificar y actuar. Y entonces le decimos que nos desarrolle las diferentes etapas, es decir, que no las describa, planear, hacer, verificar y actuar. Y como cada etapa tiene diferentes actividades, nos va a permitir este prompt describir cada una de esas actividades de la etapa de planeación, de la etapa de hacer, verificar y actuar. Y nos va a reportar los resultados explicándonos en qué consiste cada una de esas etapas. Entonces, ya con esto nosotros lo que podemos hacer es ir a abrir lo que es nuestra aplicación, que en este caso es ChatGPT. Y entonces en ChatGPT tú ya tienes, por ejemplo, aquí yo ya lo que hice fue correr la instrucción. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues aquí una vez que yo le doy el prompt, aquí está el prompt, le digo que me describa la metodología, planear, hacer, verificar y actuar para realizar el proyecto de implementación de un sistema de gestión de calidad en el proceso de pintura, con todos los demás elementos del prompt. Una vez que yo le doy el prompt, estos son los resultados que me da. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Empiezo a trabajar la selección de toda esa descripción que me está haciendo la inteligencia artificial, que en este caso es ChatGPT, hasta llegar a la conclusión. Y con esto yo le doy control C, que es un comando rápido, para después irme o llevar la información a donde se encuentra el avance de tu proyecto. Vamos a compartirlo otra vez. Ahí está. Entonces ya con esto lo que vas a hacer tú es darle control V y copiar toda esa información. Esta información que tú estás viendo en pantalla en estos momentos no es totalmente lo que va a quedar. Por lo pronto, lo que nosotros estamos haciendo es el avance de la descripción. Habría que revisar si toda esta información corresponde con lo que nosotros deseamos según el proyecto que estamos trabajando. Entonces, tú ya puedes ver aquí en pantalla cómo se va describiendo, ¿verdad? La metodología. Y entonces yo puedo ir eliminando, por ejemplo, encabezados y puedo ir poniendo la sangría correspondiente para poder iniciar el proceso de descripción de en qué consiste la metodología. Por ejemplo, aquí la etapa 1, yo puedo ponerle aquí, como me lo pone de una manera que no quiero que esté escrita, yo lo que hago es quitar ese, pues digamos, formato para que de esta manera el archivo lleve el mismo formato de presentación de las anteriores. Fíjense, toda esta información es de lo que ya habíamos hecho nosotros. Me estoy desplazando hacia arriba para que ustedes vayan viendo
que lo que estamos buscando es que el tipo de letra, así como el color, sean los mismos. Entonces, en lo que estamos nosotros pegando al archivo, si te das cuenta que aquí todavía tenemos algunas, em, pues digamos, ¿verdad? Que son formatos que nos presenta la inteligencia artificial. Entonces dice, en la etapa uno planear, hacer, verificar y actuar, que en este caso es planear. Nosotros lo que vamos a hacer es definir el objetivo general y el objetivo específico. Y así tú vas a ir formateando, es decir, le voy quitando yo el formato que me da en cada una de las actividades de las diferentes etapas en donde se describen esas actividades. Bien, una vez que nosotros ya terminamos de darle formato a esa metodología, como ustedes se pueden dar cuenta, voy desplazándome hacia arriba para que ustedes confirmen que efectivamente ya le quitamos el formato que se nos presenta cuando se copia la información al archivo. Nos vamos a la parte final y en la parte final vamos a poner el cronograma. Recuerda que también es importante que en una metodología tú establezcas el cronograma. El cronograma lo vamos a poner, por ejemplo, aquí en la parte de la conclusión, en la parte superior. Entonces le doy unos espacios en blanco aquí en la conclusión y aquí es donde voy a poner el cronograma. ¿Qué instrucción existe para el cronograma? Esa es otra de las preguntas que te puedes tú hacer. Entonces, la siguiente instrucción que vamos a trabajar, mira, es esta. Elabora un cronograma que incluya las etapas de la metodología PDCA, identificando en cada etapa con un número sus actividades. Menciona el responsable de cada actividad, la fecha de inicio y la fecha de terminación de cada etapa y así sucesivamente, ¿verdad? Vas a ir introduciendo las instrucciones. Obviamente que aquí tenemos que poner una fecha del 1 de octubre al 6 de diciembre, porque nuestro ciclo escolar termina ya en la segunda quincena de diciembre, entonces hay que entregar este trabajo antes del 10 de diciembre. Menciona los recursos considerando las 6 M's y finalmente reporta los resultados por columnas y filas. Estos dos prompts se los voy a compartir para que ustedes lo tengan y aquellos que deseen utilizar la inteligencia artificial para apoyar sus actividades lo pueden hacer. Voy a hacer lo siguiente. Esta instrucción vamos a trabajarla directamente en lo que es ChatGPT. Entonces nos vamos a ChatGPT y en ChatGPT nosotros lo que vamos a hacer es poner la instrucción y aquí está la instrucción. Como ustedes pueden ver en este apartado ya se encuentra la instrucción. Elabora un cronograma que incluya las etapas de la metodología PDCA. Una vez que pongo toda esa información, le doy aquí en la parte de donde se encuentra la flechita para que me despliegue todos los resultados. Y aquí se encuentra el cronograma. Entonces, este cronograma es el que a mí me interesa. Y como alumno, lo que voy a hacer es copiar toda la información. Me voy a ir hacia abajo, incluyendo hasta las notas finales, ¿verdad? Y entonces aquí lo que voy a hacer es darle un control C, me voy al archivo. Una vez que ya estoy en el archivo, lo que voy a hacer es copiar la información y la voy a copiar arribita de donde se estaba la conclusión de lo que era la metodología. Esa conclusión que está aquí abajo me va a servir a mí para trabajar toda la metodología. Entonces, vean ustedes qué sencillo es trabajar las instrucciones siempre y cuando las instrucciones sean acordes a lo que tú quieres. Entonces, te aparece así la información sin marcar los bordes de las celdas. Incluso te da una breve explicación. Entonces aquí en esta zona lo que voy a hacer es quitarle este formato para que de esta manera no aparezca la información así en color azul y entonces ahí queda. Y entonces vamos a hacer lo siguiente, cronograma. Y ahí con ese cronograma vamos a dejar
el encabezado aquí tal y como está. Después vamos a identificarlo, no hay ningún problema. Por lo pronto lo que queremos es ir avanzando en lo que es la metodología, que consiste en la descripción de la metodología y en establecer el plan de acción a través de un cronograma. Aquí se encuentra el cronograma y te dice, ¿verdad?, que es del 1 de octubre al 6 de diciembre. Borro o elimino esa línea y entonces le voy a dar un formato aquí a este encabezado para que de esta manera quede todo a tono o de tal manera que tú puedas trabajarlo. Tú dices, bueno, pero ¿qué hago? Fíjate aquí cómo en esta parte me aparece esta crucita. Cuando me posiciono en el cronograma, me salgo o pongo el cursor acá arriba, por ejemplo, nada más para efectos de señalar, garantizar, y me vuelvo a posicionar en el cursor, ya sea liberándolo o no, en el cronograma y me aparece aquí esta crucita. Entonces señalo la crucita y lo que voy a hacer es en esta zona, ¿verdad? Estando en inicio, aquí, mira, estoy en insertar, inicio. Estando en el inicio, lo que hago es ponerle todos los bordes. Ahí están los bordes ya de lo que representa mi cronograma. Entonces, como la letra está muy grande, lo que voy a hacer aquí es, por ejemplo, ponerlo a la letra 10 para que poquito a poquito vayamos nosotros formateando esta tabla. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Me posiciono aquí y lo que voy a hacer es hacer un poquito hacia el lado izquierdo la tabla, ¿verdad? Y en este momento empiezo a formatear. ¿Para qué? Para que toda la información que está pueda caber en la, pues digamos, ¿cómo se llama? El tamaño de la hoja, que en este caso es tamaño carta. Checa cómo poco a poco vamos a ir nosotros haciendo más cortas las columnas para que pues la información se vea completa en el cronograma. Entonces lo que voy a hacer es aquí señalar todo y decirle, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es que quede a 10 en Times New Roman, para que de esta manera pueda quedar toda la información. Vamos a ver, voy a reducir el tamaño y ver qué tan cierto es que va poco a poco trabajando la información. Lo que hago es seguir, ¿verdad? Haciendo corta. Ahí va. Poquito a poquito te vas dando cuenta cómo va a ir quedando la información, resultados esperados. Y ahí ya está muy próxima la tabla, de tal manera que la información que tú quieres que se presente, ahí está, ¿sí? Entonces, en el planear, por ejemplo, yo puedo ir haciendo lo siguiente. 1.1, me posiciono en la parte de abajo. 1.2, voy avanzando hacia abajo para ir poniendo 1.3, 1.4. Y mira, va quedándote, al menos lo que estamos avanzando ahorita es en la etapa de planear. Esto lo vas a hacer tú también en la etapa de planear. ¿Qué sigue? Hacer, verificar y actuar. Y aquí está el hacer. El hacer en este caso va a ser el número 2. Entonces el hacer, lo ponemos aquí, número 2 sería 2.1, 2.2. Acá en la parte de arriba, si te das cuenta, cuando comenzamos yo no le puse 1 aquí en donde es planear. Ahí está. Planear, vamos a ponerlo, hacerlo un poquito más grande esta columna. Ahí queda. Y, por ejemplo, centrar. Vamos a centrar lo que son los números para que de esta manera se te vea más bonita la tabla. Ahí vamos con los números. Llego hasta el hacer y lo que hago es centrar. ¿Sí? Entonces, poco a poco vas a ir haciendo todo esto con las demás actividades que nos falta por formatear el número. Voy a dejar de compartir para
pasar ya a la etapa final. Bien, les voy a compartir a continuación cómo queda ya lo que sería nuestro archivo, que en este momento les recuerdo, este archivo no es el definitivo. Si se dan cuenta, aquí está ya el cronograma con las etapas, aquí lo puedo decir así, etapas PDCA, incluso, ¿verdad? Puedo formatear este encabezado, es decir, que no tenga ningún espacio entre sí, que sea un espacio sencillo para que se acorte más. Le puedo dar letras mayúsculas. Una vez que le doy letras mayúsculas, se desfasa acá en esta parte. Por ejemplo, responsable ya no queda en el mismo ancho de la columna, entonces lo dejo así. Y ustedes en el desplazamiento que estoy haciendo en pantalla se pueden dar cuenta que incluso las actividades ya se encuentran, ¿verdad? En orden secuencial, por ejemplo, aquí comenzando con el hacer, ya tenemos 2.1, 2.2, el 2.3. Vamos aquí a todas las actividades que me faltan centrarlas para que se vea más bonito tu cronograma hasta llegar a la etapa final. Listo, ya quedó y este es tu cronograma. Esto es lo que te estoy pidiendo para que tú puedas seguir avanzando en el informe que se te está pidiendo de tu proyecto de la asignatura que llevas con un servidor. En la parte final del cronograma me aparecen algunos resultados también. Entonces, esta parte yo lo que voy a hacer es eliminarla. Una vez que la elimino, esa parte, lo que hago es llevármela a la parte final de la conclusión y aquí en la parte final de la conclusión le doy un enter para poder poner esa parte como anotaciones principales para que las actividades, notas para el éxito del proyecto. Notas para el éxito del proyecto. 2 puntos. Y con esto yo lo que hago es salvar la información. Ya aquí ya no se llama avance 2, se va a llamar avance 3, proyecto Don Bibli. Entonces lo que voy a hacer es guardar la información en la carpeta que tú quieras, ¿verdad? De acuerdo a tus necesidades. Y entonces se va a llamar avance 3, proyecto Don Bibli. Lo voy a poner aquí guardar y ya estás en condición de poder llevar a cabo tu actividad con este video y con los prompts que se te van a compartir por WhatsApp en un momento. Muchas gracias y seguimos en comunicación.